Bueno, otro de los fenómenos interesantes a estudiar es el de la fagocitosis, que hoy mencionábamos a Elie Mechnikov, el ruso que ganó el premio Nobel en 1908 por el descubrimiento de este proceso. Bueno, hablamos de la fagocitosis entonces. Decíamos que este proceso constituye una etapa trascendental en la defensa inespecífica frente a la injuria y en la reparación de los tejidos. Esta fagocitosis, por ejemplo, de una partícula va a involucrar 3 pasos diferentes, pero muy interrelacionados. El reconocimiento y la adherencia del material a la membrana, la ingestión y posterior formación de un fagosoma, y la degradación del material en el fagolisosoma, incluyendo los efectos microbicidas. Los neutrófilos y los macrófagos van a reconocer y englobar material extraño, a veces bacterias. Generalmente los microorganismos no son reconocidos por el fagocito hasta que se encuentran recubiertos por factores humorales que se denominan opsoninas. Las más importantes son la inmunoglobulina G y el fragmento C3b como opsoninas. El fragmento C3b del sistema del complemento. Y en la membrana de los leucocitos está el receptor FcR que se une al fragmento Fc de la inmunoglobulina G o a la fracción C3b del complemento. Entonces, la unión de la partícula que es opsonizada a este receptor estimula el englobamiento. La célula emite pseudópodos que rodean al objeto a endocitar y lo incorporan a un fagosoma creado por la misma membrana celular. Esta vacuola fagocítica se va a fusionar luego con la membrana limitante de un lisosoma y su contenido lisosomal se va a poner en contacto dentro del fagolisosoma con el objeto que la célula englobó. Durante la fagocitosis, los neutrófilos y los macrófagos van degranulándose. Entonces, hay varios mecanismos que participan en la quimiotaxis. Participan en la fagocitosis y en la degranulación de las células. Todo esto forma parte de lo que se conoce como activación de los leucocitos. Entonces, ¿qué objetivo final tiene esa fagocitosis? Destruir al microorganismo. ¿Cómo lo va a lograr? Por mecanismos dependientes del oxígeno. ¿Por qué? Porque la fagocitosis estimula una explosión en el consumo de oxígeno, glucogenólisis, aumento en la oxidación de la glucosa y producción de metabolitos reactivos del oxígeno. Todo esto constituye lo que se denomina la explosión o estallido respiratorio de la fagocitosis. Estos metabolitos del oxígeno van a dañar a la bacteria. Estos compuestos determinan un daño en la membrana del microorganismo y pérdida de la capacidad para regular el intercambio hídrico, originando el estallido de la bacteria. Estos son todos, se enumeran aquí, los mecanismos bactericidas intralisosomales dependientes del oxígeno. Aquí vemos cómo se forma el fagosoma, la degranulación y activación de la NAP oxidasa para degradar ese fagosoma y posteriormente, después de la participación de las enzimas, la muerte y la digestión de la bacteria. Entonces, en la explosión respiratoria de la fagocitosis se produce un aumento del consumo de oxígeno por la célula, un aumento de la oxidación de glucosa por la vía de la derivación de hexosa monofosfato, se incrementa la producción de agua oxigenada y se genera anión superóxido, que va a producir daño sobre esta bacteria. Bueno, hay mecanismos de liberación de enzimas lisosomales e injuria celular. Vamos a ver que las modificaciones de la membrana plasmática que van a ocurrir en los neutrófilos y en los macrófagos durante la fagocitosis van a determinar la liberación extracelular de los productos lisosomales, enzimas, metabolitos del oxígeno y productos del metabolismo del ácido araquidónico.
La acción de todas estas sustancias es responsable del daño tisular que acompaña la inflamación. Entonces, los gránulos citoplasmáticos pueden escapar de diversas maneras. Una de ellas es lo que se conoce como el suicidio lisosomal. En este caso, el potencial destructivo liberado dentro del fagolisosoma es insuficiente para destruir al microorganismo y termina rompiendo la membrana lisosomal con destrucción de la célula y liberación de su contenido. O sea, puede ocurrir lo mismo si se ingieren sustancias fibrinolíticas, por ejemplo. Otra cosa que puede ocurrir es la llamada regurgitación durante la ingestión, en donde el escape puede ocurrir si la vacuola fagocítica permanece constantemente abierta y aún luego de la unión con el lisosoma. Y finalmente los leucocitos pueden encontrar material extraño imposible de fagocitar debido a su gran volumen. Por ejemplo, una bacteria atrapada en una malla de fibrina o complejos inmunes en una superficie lisa. Entonces, en este caso, el reconocimiento y la adherencia del material desconocido inicia los movimientos de la membrana y de los lisosomas. Y al no poder realizarse la formación del fagosoma, el contenido de los gránulos es arrojado sobre el elemento indeseable, ¿sí? Entonces, todas estas enzimas líticas liberadas actúan desintegrando el material extraño, pero además termina lesionando también a las estructuras tisulares adyacentes, ¿sí? Bueno, todo este mecanismo tiene un rol central en algunas enfermedades de base inmune, ¿sí? Como por ejemplo en las glomerulonefritis. Bueno, vamos a hablar un poco del sistema del complemento. ¿A qué llamamos sistema del complemento? A un grupo de proteínas plasmáticas que actúan en cooperación con los anticuerpos. Es una cascada de reacciones enzimáticas que terminan por atacar paredes celulares, o sea, complementan el trabajo de los anticuerpos en el proceso de destruir bacterias. Este sistema de complemento está compuesto por un grupo de aproximadamente 25 proteínas y glicoproteínas que son sintetizadas fundamentalmente por el hígado y también por los monocitos y los macrófagos, y que estas proteínas se van a encontrar en el suero de todos los cordados e intervienen en los mecanismos de defensa de los individuos. Principalmente el complemento cumple tres funciones en el organismo. En primer lugar, a través de la activación de los componentes produce la lisis directa de células, bacterias y virus envueltos. Y durante su activación se generan fragmentos proteicos que cumplen las otras dos funciones. La segunda se conoce como opsonización, y ya en parte lo vimos. Son fracciones de complemento que se van a adherir a bacterias, virus, parásitos y hongos, donde son reconocidos por receptores específicos de las membranas de estas células, facilitando la ingestión. Y la tercera función la ejerce sobre la regulación de la inflamación y de la respuesta inmune, porque los fragmentos solubles generados durante la activación del complemento producen la degranulación de los mastocitos y la contracción del músculo liso, inducen quimiotaxis, aumentan la producción de metabolitos del oxígeno, la adherencia de las células y regulan la respuesta inmune. Estas son todas funciones del sistema de complemento actuando en la normalidad. Bueno, y vamos a ver que cuando se activa el complemento, la reacción que se produce es una reacción en cascada, ¿sí? Generándose distintas fracciones del complemento. Una de las vías de activación es la llamada vía clásica. En general, el sistema de complemento se activa por tres vías diferentes. La vía clásica, que se inicia cuando se une el complejo antígeno-anticuerpo. La vía alternativa, que es iniciada por ciertas estructuras de microorganismos, y finalmente la vía de las lectinas, que comienza con la unión de la lectina a carbohidratos de la superficie de los patógenos.
Estas vías difieren en los mecanismos de activación, pero las tres vías tienen un camino final común que culmina con la generación de un complejo de ataque de membrana común. Bueno, aquí vemos la activación de la primera fracción de complemento, que es la C1QRS. Estas fracciones van a ir generando otras en reacciones en cadena. Vamos a ver cómo se van generando, por ejemplo, la fracción C2, C3. Aquí vemos la vía clásica, o sea, la unión de un antígeno con un anticuerpo, o la vía alternativa, que es cuando aparecen superficies de ciertos patógenos como iniciadores, que ambas convergen en la activación de la fracción C3 del complemento. O sea, tanto la vía clásica como la alternativa activan la fracción C3. A partir de esa fracción C3 sigue la reacción en cadena, se van formando distintas fracciones, C4, C5, 6, 7, 8 y 9, hasta que se forma el denominado complejo de ataque de membrana que mencionábamos hoy, en inglés la sigla es MAC, que va a crear, este complejo se va a encastrar en la membrana y va a crear desbalances osmóticos que van a hacer que la célula en donde está ese agente termine destruyéndose por lisis. Aquí vemos, por ejemplo, la opsonización. Recuerden que la fracción C3b era un potente opsonizante para la fagocitosis. Las fracciones C3A y C5A, recuerden que son denominadas anafilotoxinas y que producían un aumento importante de la permeabilidad vascular y estimulaban a la quimiotaxis. Bueno, y aquí vemos el complejo de ataque de membrana final que va a producir pérdida de contenido celular a través de la formación de este canal transmembrana o complejo de ataque de membrana C5-C9. Los componentes del complemento que intervienen en la inflamación. Bueno, nombrábamos a la C3A y a la C5A como generadores anafilotoxinas que aumentaban la permeabilidad vascular, estimulaban la liberación de histamina por los mastocitos. Y la C5A producía la quimotaxis o quimiotaxis de neutrófilos. C3b era muy importante como opsonizante, ¿sí? Y los complejos antígeno-anticuerpo C3b producían la liberación de enzimas lisosomales, agregación plaquetaria, quimiotaxis de monocitos, transformación de linfocitos B, etc. Bueno, hablamos también de los metabolismos del ácido araquidónico. Decimos que el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado que se ingiere en la dieta o se transforma del ácido linoleico y se encuentra esterificado con los fosfolípidos de las membranas. Se libera de las membranas por estímulos mecánicos, físicos, químicos u otros mediadores, por ejemplo como la C5A, que activan las fosfolipasas. Los metabolitos de este ácido se sintetizan en los cuerpos lipídicos del citoplasma a través de dos enzimas principales, las ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. Las ciclooxigenasas terminan formando prostaglandinas y tromboxanos, mientras que a partir de la vía de la lipooxigenasa se forman leucotrienos y lipoxinas. Bueno, acá tenemos el ácido araquidónico y las dos vías, tanto de la lipooxigenasa, que genera leucotrienos, involucrados en la vasoconstricción, la broncoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular y la quimiotaxis, y por otro lado, los derivados de la vía de la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, que producen agregación plaquetaria y vasodilatación, y los tromboxanos, que recuerdan que eran las sustancias agregantes plaquetarios más potentes, producen agregación de plaquetas y vasoconstricción. También
otras prostaglandinas producen vasodilatación y potenciación del exudado. ¿Cómo termina la inflamación aguda? Termina mediante la resolución, y aquí el macrófago tiene un rol central, ¿sí? Porque hoy decíamos que se ocupa no solamente de la fagocitosis, sino de la eliminación de muchos factores de crecimiento que van a estimular la reparación de esa zona dañada a través del mecanismo inflamatorio. Esos factores de crecimiento pueden ser, por ejemplo, factores de crecimiento de fibroblastos para que se genere tejido conectivo, o factores de crecimiento de los endotelios para que se generen nuevos vasos. Y a través de los fenómenos de fagocitosis, eliminación de los restos indeseables que queden luego del proceso inflamatorio. Acá vemos en esta fotografía algunas células de tipo macrofágicos bien característicos, con los núcleos arriñonados, el citoplasma acidófilo, y con la morfología y tinción característica de los macrófagos. ¿Cómo vamos a clasificar al proceso inflamatorio? Lo vamos a clasificar según el criterio evolutivo, según el criterio morfológico y según la nomenclatura. Desde el punto de vista de la evolución de la inflamación será hiperaguda cuando se desarrolla entre minutos y horas. Será aguda cuando la evolución va desde un día hasta 7 días. Subaguda cuando pasa de los 7 días y ya avanza hasta los 15 días. Y será una inflamación de curso crónico cuando tome semanas a meses. Desde el punto de vista del criterio morfológico, las inflamaciones serán de tipo alterativas, en donde predomine la necrosis sobre la formación de exudados, de tipo exudativos, cuando sea bien característica la presencia de determinado exudado con determinada característica física, proliferativos cuando prolifere el tejido conectivo, y no proliferativos cuando sea una inflamación crónica sin proliferación de conectivo. Desde el lado de la nomenclatura tendremos que pensar en el órgano afectado, por ejemplo, si el órgano es la tráquea, la denominación será traqueitis. Tendremos que pensar en el tiempo de evolución y en el tipo de exudado presente. ¿Qué tipos de exudados podemos tener presentes en un proceso inflamatorio? Tenemos varios tipos de exudados, de acuerdo a las características. El exudado puede ser seroso, puede ser catarral o mucoso, en donde predomina el mucus, exudado fibrinoso, en donde predomina la fibrina, hemorrágico, donde predomina la sangre, purulento o supurativo, aquí lo que predomina en este exudado es el pus, y podemos llegar a tener combinaciones, como es el ejemplo de los exudados fibrino-purulentos, en donde hay fibrina y pus. El tipo de exudado presente va a depender del agente inductor, de la evolución del proceso, de la especie afectada, del órgano que esté siendo afectado y del estado de las defensas orgánicas. En este cuadro podemos ver que en la inflamación aguda los fenómenos vasculares y celulares son muy característicos. En la inflamación crónica los fenómenos vasculares y celulares comienzan a ceder y empieza a haber proliferación de histiocitos, de fibroblastos, de angioblastos. Predominan, si hay alguna célula de la inflamación crónica, los linfocitos y células plasmáticas, y ya no hay en el último proceso, en el proceso de cicatrización, predomina sobre todo la formación de fibras y bajan todo tipo de componentes celulares en su formación. Ya no hay más exudación, ni hiperemia, ni granulocitos. Vamos a analizar entonces la inflamación de tipo serosa, el exudado seroso. Tiene como característica ser transparente, translúcido, casi como agua, y predominantemente compuesto por proteínas. Se ve muy fácilmente en las mucosas y en las serosas, como vemos en este intestino y en esta nariz de este niño. En el caso de las inflamaciones catarrales, el exudado presente será mucus, derivado de las células caliciformes. Es muy característico en el área geniturinaria, en el área respiratoria.
en el área digestiva, en donde las células caliciformes son abundantes. Otro tipo de exudado que podemos tener presente es el exudado fibrinoso, que es bien característico de los bovinos, porque los bovinos tienen una concentración de fibrinógeno muy alta en sangre. Entonces, la gran mayoría de las veces, el tipo de exudado que manifiesta el bovino es el fibrinoso. Este tipo de exudado lo vamos a ver, por ejemplo, en las reticuloperitonitis traumáticas, cuando aparece un elemento extraño que es ingerido por el animal, que perfora el rumen, perfora el diafragma y llega hasta el pericardio. Y ahí, en el interior del pericardio, produce exudado de tipo fibrinoso. Este es otro ejemplo de inflamaciones fibrinosas que a veces están muy presentes en la zona de pulmón y pleura en los bovinos y se producen estas bridas que se denominan sinequias que se rompen fácilmente. Acá se ven otros ejemplos de inflamación fibrinosa con el aspecto de las redes acidófilas de fibrinas en donde quedan atrapados células de la inflamación y el aspecto típico exterior de la fibrina seca. Otro tipo de exudado es el exudado purulento o supurativo, que está compuesto por pus. El pus es una mezcla de bacterias vivas, bacterias muertas, polimorfonucleares vivos y muertos y restos del tejido, que tiene una característica muy particular dependiendo de la especie animal de la cual se trate, en la cual esté este exudado presente. Es típico este exudado de los abscesos que son acúmulos de pus en una cavidad neoformada, como son, por ejemplo, en este caso, estos acúmulos de pus en el hígado, en el encéfalo, estos microabscesos en el área renal, ¿sí? Y si no, podemos tener otro acúmulo de pus en cavidades preformadas, que son los que denominamos empiemas, que son acúmulos de pus, por ejemplo, en la cavidad uterina, que se denomina piómetra, o en la cavidad torácica, denominado piotórax. Aquí vemos cuernos uterinos llenos de pus en el caso de una piómetra. Recuerden entonces que este material que está presente en el pus es producto de una necrosis de tipo licuefactiva, con una participación muy importante de enzimas. El color del pus va a variar de acuerdo a la especie, decíamos hoy. En el bovino, el cerdo y el equino es gris amarillento, en las aves es blanco y muy denso, en los carnívoros es de un color marrón achocolatado, en el gato es amarillo y en el conejo es blanco cremoso. Y va a depender entonces no solamente de la especie animal de la cual se trate, sino tal vez de qué agente etiológico esté presente en ese pus. Por ejemplo, si el germen que está presente es la Pseudomonas aeruginosa, el pus será verdoso. En general, el pus tiene un olor nauseabundo. Estos son otros ejemplos de inflamaciones supurativas o purulentas, aquí por ejemplo en hígado, y acá en la presencia de una pústula, o sea, una elevación circunscripta en la piel que tiene en su interior material purulento. Entonces, como decíamos hoy, que el color y la consistencia va a depender de la especie, ¿sí? Aquí vemos los bovinos, cerdos y equinos gris amarillento, en el perro marrón chocolate, es muy típico, gato amarillento, conejo blanco cremoso y en las aves blanco con consistencia densa. Y como decíamos, y en el caso de estar presente una Pseudomonas aeruginosa, la coloración del exudado purulento será verdosa. Aquí vemos el ejemplo de un absceso cutáneo en la cabeza de un canino. Y otro ejemplo de un empiema, un piotórax en el interior de la cavidad torácica en un gato. Aquí vemos otros ejemplos de exudado purulento en la cavidad pericárdica.
un caso de un absceso en corazón, bien circunscripto, abscesos hepáticos, que en la mayoría de las veces son producidos por gérmenes que vienen desde el intestino a través de vena porta. Y este es un ejemplo, esta fotografía de microabscesos por la presencia de un agente que es la Listeria monocytogenes en el sistema nervioso central, con presencia de gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos. Este es el aspecto de un preparado de citología en donde vemos los polimorfonucleares neutrófilos muy nítidos, con la morfología muy marcada, con los núcleos lobulados. Podemos dar como diagnóstico que en realidad el exudado es purulento y está presente una infección cuando el número de leucocitos supera los 1500 por microlitro. El aspecto de un preparado de citología es mucho más claro que observar los polimorfonucleares neutrófilos en un preparado de histopatología. Aquí vemos otros ejemplos de presencia de polimorfonucleares neutrófilos. Aquí vemos un exudado fibrino purulento, varios neutrófilos, exudados purulentos. Otro ejemplo de exudado fibrino purulento, en donde no solamente ya encontramos neutrófilos, sino que también se hacen presentes macrófagos. Fíjense, ya han comenzado a invadir el absceso a los macrófagos, como esta célula, esta. En otros casos, el tipo de exudado que se presenta es hemorrágico, y aquí el fenómeno de diapédesis con pasaje de glóbulos rojos al intersticio es muy marcado. Esto se ve en muchas situaciones en fenómenos de tipo parasitarios, como son, por ejemplo, en el caso del ancilostoma canino. La localización de un proceso inflamatorio podemos tenerlo a nivel focal, que haya una inflamación bien focalizada en un área del órgano. Podemos tener lesiones multifocales, o sea, multiplicadas estas lesiones, localizadas pero múltiples en distintos lugares del órgano. También podemos tener una lesión extensiva localmente, o sea, localizada en un área particular del órgano, o en otras situaciones la llamada lesión difusa, en donde todo el órgano está afectado. Lesión difusa. Si hablamos de la patología comparada de la inflamación, podemos ver que en organismos inferiores vamos a ver que los procesos inflamatorios son diferentes. En esponjas, elenterados y vermes se produce la proliferación de células alrededor de un cuerpo extraño. Eso es a lo que se limita el fenómeno inflamatorio. En anélidos proliferan células y se encapsula con una cápsula de tejido conectivo. Insectos y cangrejos desarrollan células sanguíneas con intensa actividad fagocitaria. En los moluscos la circulación sanguínea está muy bien desarrollada y se producen fenómenos de migración y fagocitosis hacia la zona del agente injuriante. Y en vertebrados el sistema inmune está muy bien desarrollado. En el caso de la inflamación hay ciertas particularidades que van a depender de la especie en animales domésticos, pero también en animales de laboratorio. ¿Qué evolución puede tener el proceso inflamatorio? Que se produzca resolución, o sea que la injuria sea finalmente destruida, se produzca la remoción del exudado y se produzca la regeneración o cicatrización de áreas dañadas. En el caso de la regeneración, restitución ad integrum con restitución por el tejido original, y en el caso de cicatrización, reemplazo del tejido original dañado por tejido conectivo. Otra cosa que puede ocurrir es la muerte por septicemia, en donde los gérmenes ganan el torrente sanguíneo y vencen a las defensas orgánicas del individuo. Otra posibilidad es la formación de abscesos, como vimos ya, o de empiema. Y también puede ocurrir que se produzca evolución hacia una inflamación subaguda o crónica, o sea, si está presente el germen en el tiempo,
puede tener la posibilidad de fases de reactivación con formación de una inflamación crónica activa, en donde el germen periódicamente va multiplicándose y reactivando la inflamación, apareciendo nuevas respuestas agudas. Pero el fenómeno inflamatorio es un fenómeno complejo, dinámico, como ya vimos, que implica múltiples factores, que funciona al unísono y que sirve para la defensa del organismo.